Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras en una emisión más de Revolución Feminista de la Red Nacional de Refugios. Y bueno, hoy vamos a hablar del Estado mexicano ante la CEDAW. Hemos estado tal vez siguiendo, tal vez escuchando, tal vez haciendo reflexiones sobre cuál fue la participación de la delegación mexicana ante la CEDAW el 17 y 18 de junio pasado. Y tenemos a dos invitadas de lujo, a las cuales admiro y reconozco muchísimo. Una de ellas es María de la Luz Estrada. Ella es, pues bueno, dirige, coordina el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Hola, ¿cómo estás, querida María de la Luz? Bienvenida. Buenas tardes, agradezco la invitación. Gracias a ti por aceptar y hacernos un espacio en la agenda. Y bueno, una periodista feminista maravillosa que tiene siempre una mirada crítica, feminista, puntual, que pone en el centro justo los derechos humanos. Ella es Wendy Rayón Garay, está ahorita en CIMAC y seguramente ha participado en muchos otros espacios feministas. ¿Cómo estás, Tocaya? Bienvenida. Hola, me encuentro muy bien y también agradezco la invitación y el espacio para hablar de este tema. Muchas gracias. Gracias a todas las que nos acompañan. Ya saben, cualquier duda, comentario que quieran hacer, lo pueden poner en los mensajes, en los comentarios, y nuestras invitadas en la primera oportunidad lo van a responder. Lo importante de este espacio feminista es que justo las voces diversas se escuchen y en esas disidencias que existen como parte de la democracia podamos encontrar las coincidencias, que es algo que siempre abrazamos desde la Red Nacional de Refugios. Y bueno, vamos a empezar para quienes no conocen a nuestras invitadas y sobre todo porque siempre me parece como psicóloga súper importante que seamos nosotras mismas las que nos presentamos y compartamos lo que queramos de nosotras mismas, pues pedirle a María de la Luz y después a Wendy que nos puedan decir quiénes son ustedes y cómo llegaron a este andar feminista. Pues mira, en mi caso, llevo más de 20 años en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Tuve varias situaciones en las cuales me llevaron a trabajar con enfocarme en los derechos de las mujeres, involucrarme en el movimiento feminista. Me tocaron documentar casos de niñas víctimas de violación, de las cuales se sentían culpables por esta sociedad machista que todavía que te violenta, te culpabiliza. Entonces, de ahí empezamos a trabajar sobre los derechos sexuales y reproductivos y después por el tema de una justicia de género. Hemos trabajado durante muchos años sobre el esclarecimiento de asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Después no solo en Juárez, se creó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, primero en Juárez, que monitoreaba lo que estaban haciendo la autoridad, y después en el 2007 se decide formar una red de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y pues hemos luchado porque se reconozca el feminicidio, la tipificación, modificar marcos normativos, incidencia en las políticas de protección a las mujeres, en fin, me ha tocado estar en esta lucha eh, de constante sobre los derechos y también en el ámbito internacional hemos participado en los diversos mecanismos internacionales de protección, como es el propio Comité para eliminar todas las formas de discriminación, donde hemos participado haciendo informes sombra, dando cuenta de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, querida María de la Luz. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio tiene un papel súper importante para acompañar y acuerpar casos justamente de feminicidio, pero también para hacer incidencia pública, para poder visibilizar lo que se quieren visibilizar desde el patriarcado. Y bueno, se suma a las organizaciones que hacen informes luz, informes sombras, como también se llaman, y bueno, donde hemos colaborado en diferentes acciones en conjunto. La Red Nacional de Refugios también ha hecho informes sombras. Así que quienes nos siguen pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestros sitios web, cuáles son esos informes que hemos presentado para que sepamos, pues bueno, mayor, digo, aquí lo vamos a platicar, pero para que veamos qué es lo que estamos puntualizando y evidenciando. Wendy, platícanos cómo llega Wendy Rayón a este espacio feminista y hacer periodismo desde una mirada feminista. Pues la verdad, siendo sincera, yo soy prácticamente nueva en este camino. Yo salgo de la universidad y entonces busco dónde hacer mi servicio social. Afortunadamente llego a CIMAC, que pues es una organización de mujeres periodistas
y además de aprender sobre cómo hacer periodismo, pues aprendo muchas cosas del feminismo que las relaciono con mi propia historia, pues sí, con mi propia historia y entonces es que me va interesando aún más hasta que se me da la oportunidad de oficialmente ocupar un espacio dentro de las reporteras de la agencia. Y bueno, pues desde ahí ha sido para mí mucho el camino de aprender. Yo sigo considerando que estoy en ese camino, o sea, sigo siendo aprendiz de todo el movimiento, pero pues más que nada este ha sido mi camino. Yo sé que es corto, pero la verdad me ha gustado todo lo que he aprendido y lo que puedo seguir también aprendiendo desde esta mirada feminista. Muchas gracias, Wendy. Pues bueno, nunca dejamos de aprender. Mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de aprender, de desaprender, de hacer análisis feministas y bueno, también busquen a CIMAC, busquen todas las notas que hace Wendy. Es joven. Es una joven feminista, pero con una mirada justo que pone en el centro por los pendientes que hay en la agenda mexicana. Y creo que eso también es súper importante porque habemos en esta diversidad y esta revolución feminista lo sigue vivenciando. Somos mujeres diversas, de diferentes edades, pero que tenemos un mismo objetivo, que es justo, ¿no? Tumbar al patriarcado y garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas nuestras diversidades y etapas de vida. Y qué inspirador tener a mujeres jóvenes y a mujeres con toda una gran trayectoria como María de la Luz, que efectivamente, pues bueno, desde sus espacios empezamos a construir otros caminos. Y bueno, hoy nos convoca precisamente a hablar de qué pasó en la audiencia, dos audiencias que tuvo el Estado mexicano recientemente, 17 y 18 de junio de este año, ante la CEDAW, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Antes es importante decir que desde 1998 el comité ha emitido 209 recomendaciones dirigidas a México. Sin embargo, el 70% de estas no han sido cumplidas satisfactoriamente durante estas audiencias recientes. Tanto los medios de comunicación feministas como ESIMA, como organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, como la Red Nacional de Refugios y otras, expresamos nuestras preocupaciones respecto a la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres en México. Y hemos hecho pronunciamientos con estas observaciones que me parece súper importante decir, que buscan visibilizar las persistentes brechas entre los compromisos asumidos y la realidad que viven miles de mujeres en el país, desde el discurso oficial y desde el discurso de un territorio que acompañamos, que acuerpamos a cientos de mujeres en situación de violencias, que no buscamos deslegitimar, sino que buscamos un diálogo real y además informar, que me parece eso es súper importante, informar de las realidades que vivimos en nuestro país. Y bueno, vamos a empezar justo con quien quiera, ya saben, aquí es súper diverso, abierto, que nos compartan qué fue lo que observaron en estas dos audiencias, qué fue lo que más les llamó la atención y como por ahí decimos, lo que más les indignó, ¿no? Porque hubieron declaraciones que yo sí podría decir desde esto que me atraviesa de acompañar a mujeres víctimas de violencia que era un tema de indignarnos porque no estaban hablando de la realidad versus lo que viven las mujeres que acompañamos. ¿Quién quiere empezar? Yo quería decir antes algo, Wendy. Mire, es importante que Claro. la audiencia sepa, las personas, de que México ya cada 4 años se evalúa, ¿no? Estos informes de evaluar cómo cumplen con la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, considero que es la más importante que tenemos y que todavía esta convención avanzó y está una recomendación 35 que faculta el protocolo facultativo del comité para hablar de un tema que quedó fuera en estas 30 artículos de la convención, que tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres por la gravedad que pasa en el mundo y que sigue siendo una deuda pendiente de los estados en el mundo y bueno, del estado mexicano. Tú vas a una evaluación, es evaluar qué has hecho para dar cumplimiento a las recomendaciones. Estas 209 que tú bien dices emanan de estos artículos donde los gobiernos se comprometen a ir modificando marcos legales, ¿no? Políticas públicas para garantizar que las mujeres vivan la igualdad, ¿no? Igualdad sustancial.
no solamente formal. México ha avanzado en temas de política, de formalidad, por ejemplo, hemos avanzado en marcos normativos, pero no en garantías. Y eso es el gran desafío. A mí me preocupó porque ya venían ya casi 6 años, 2022, al menos 2023 esperaba que se evaluara el Estado mexicano y entonces se tardó porque hubo un procedimiento diferente que es el procedimiento abreviado, no lo entendíamos, no lo habían aplicado en otros comités, pero no en el comité de CEDAW. Entonces era generar preguntas de las cuales CEDAW iba a tener una reunión, tuvo una reunión en el 2023, en octubre del 2023, para precisar qué es lo que el Estado necesita informar. Porque lo que pasa, y ha pasado en otras evaluaciones, es que a veces los estados hablan mucho y no dicen nada, y el comité, las expertas, son muy puntuales en precisar avances, datos concretos. Y entonces entendimos que el Estado hizo su informe que entregó el año pasado en septiembre, donde el comité precisó temas, ¿no? Entonces, de estos artículos importantes, precisó todo el tema de qué quería en el tema de acceso a la justicia, en el tema estadístico, en el tema de violencia contra mujeres, o sea, precisó temas que responden a las recomendaciones. Y a mí me preocupó porque cuando vimos el informe que entrega el Estado mexicano el año pasado, solo habla de que se crearon instancias, pero no dice qué impacto tuvieron. ¿Qué pasó con crear una estrategia a nivel nacional, por ejemplo, sobre violencia? ¿Qué pasó con el tema de crear un protocolo, por ejemplo, lo menciona en acceso a la justicia, el protocolo sobre juzgar con perspectiva de género, lo menciona, pero no menciona qué impacto, cómo esto ha mejorado, porque eso es lo que le interesa al comité, saber cómo eso está garantizando, ¿no?, los derechos de las mujeres, cómo se va avanzando. Y eso nosotras no nos sorprendió, yo sí quiero decirte que no nos sorprendió que el Estado iba a ser una mejor, a lo mejor uno digo, bueno, no va a decir cosas que en verdad quedaron, la verdad, penosas, lo vamos a ir viendo, eso sí no esperábamos. Lo que sí es que el informe que emitieron para decir en qué avanzamos era muy pobre, ¿no? Muy pobre porque no daba qué ha pasado, cómo las estrategias que ha hecho en diferentes temas de educación, trabajo, todos los temas, ¿sí? Faltaba el impacto en cómo se avanzó y cómo estaban respondiendo a las recomendaciones. Entonces, yo en esta primera intervención sí quiero decirte que más bien fueron cosas que se dijeron graves y que podemos ahorita ahondar en ellas. Es cuanto. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Este es la primera probadita de todo lo que vamos a seguir analizando. Wendy, ¿qué opinas? Pues yo también voy ligada a esta idea de toda la oportunidad que tuvo el Estado mexicano para contestar estas preguntas puntuales que se le hicieron, pero que se gastó el tiempo en lo mismo, ¿no? En yo hice esto y ya creé esta institución y ya tengo este programa, pero fueron los resultados, pues no se sabe, ¿no? Porque de lo que se habló fue de lo que se ha implementado a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum, también teniendo en mente que la última evaluación fue en 2018, ¿no? Como si todo el periodo de Andrés Manuel pues no hubiera ocurrido, pues claro que queda de ver el Estado mexicano en cuanto a estas respuestas que se estaban buscando. Por otro lado, pues también una de las justificaciones fue pues apenas de la creación de la Secretaría de las Mujeres. En esto yo me acuerdo que Citlali Hernández apuntaba en que apenas era nueva y apenas México estaba transitando en un cambio ligado a este discurso que se nos está repitiendo desde hace casi un año, ¿no? El tiempo de las mujeres. Pero pues en un panorama, en una lectura general, pues vemos que sí nos queda de ver que hay muchas cuestiones que no se abordaron o verdades disfrazadas que se dijeron, y eso es lo que genera la indignación para todas las mujeres que hemos estado
eh, más que siguiendo el tema, insistiendo, ¿no? En que se debe poner el foco en todas estas cuestiones que nos rodean a nosotras las mujeres. Gracias, Wendy. Esto es bien importante también decirlo. No es una evaluación de solamente el gobierno actual, de la primera presidenta. Es una evaluación de desde el 2018 para acá, que el Estado mexicano, representado actualmente por el gobierno federal en turno, tendría que dar respuesta, ¿no? Que eso siempre lo hemos dicho, quien está al frente del país tiene que dar respuesta y dar continuidad a los pendientes históricos. Si bien, como siempre lo hemos dicho, no es un tema solamente de este gobierno, sí es un compromiso de la delegación que representa a nuestro país dar respuesta y dar respuesta sumando a las voces precisamente de quien tiene el pulso y quienes hemos acompañado. Em, María de la Luz decía, podemos hablar de las cuestiones graves que nos preocupan. Yo aquí tengo algunas anotadas, pero justo vamos a empezar a hablar de eso. ¿Cuáles son esos aspectos, María de la Luz, que desde el observatorio pues fue grave escuchar de voz de quienes nos representan, ¿no? Y que podría yo decir, atreverme a que distan muchísimo a una realidad, que pareciera ser que estábamos hablando de dos realidades paralelas, de dos realidades que se vive desde un escritorio, desde alguien que quien no quiere reconocer lo que está pasando en nuestro país y de quienes estamos pues realmente trabajando y acompañando. ¿Cuáles son las que identificaron ustedes, María de la Luz? Bueno, nosotras como red de defensoras hicimos un informe sombra de los, no sé si 41, 42 informes, sombras que se presentaron. Estos informes que dan cuenta, nuestros informes tienen que argumentar por qué nosotras, a partir de lo que dice el Estado que hizo, nosotras cómo lo vemos para que el comité tenga esa información que le permita ser mucho más preciso en su evaluación. Y todo lo tenemos que argumentar. Lamentablemente nosotras, cuando estuvimos en esta intervención de evaluación del 17 y 18 de junio, nosotras lo que vimos es que realmente el Estado fue incapaz de presentar evidencia verificable. No estaba en su informe, pero pensamos que tenía la oportunidad de decirlo, puesto que a veces los informes, pues sí son muy acotados. El CEDAW te da realmente poco espacio a veces en informes, ¿sí, no? Y entonces pensamos que la exposición que diera el Estado mexicano, porque iban muchas personas, este, representando al Estado mexicano desde diversos, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y pensamos que ahí iban a poder extenderse. Sin embargo, mira, algo muy concreto en el tema de feminicidio. O sea, el tema de feminicidio, el comité le volvió a preguntar que precisara. Precise si este 20%, porque les decían 20% solo están investigando. ¿Qué ha venido pasando? Ha sido una preocupación. Si nosotros revisamos el informe y las recomendaciones del 2012 y 2018, ¿no? Los anteriores informes, el séptimo, octavo y noveno, el Estado mexicano, hay una preocupación de decir qué está pasando con la violencia contra las mujeres, qué está pasando con las investigaciones. Han propuesto protocolos de investigación, que se modificaran los marcos legales, en fin. Y un tema que le preocupaba al comité era el tema del crimen organizado. Está de hecho en el informe que hace del 2018, donde habla de desaparición forzada. Entonces, lo que nos preocupó es la respuesta que trataron de decir, ¿no? Pues que no era así, todo lo contrario, que ha disminuido. Y tú revisas qué comparativo y es comparar un mes de otro mes. Tú dices, a ver, ¿cómo? Estamos hablando de qué ha venido pasando. Si nosotros nos preguntan en investigación, los asesinatos de mujeres no bajan de más de 3.000 mujeres asesinadas. Y a mí lo que me preocupó es que cuando intervino en este momento, otra vez queriendo responder, en el caso a Isa Yuri, tratando de dar el dato que se habían asesinado 26.000 asesinatos en un año,
2024, porque quiso meter lo del tema de los hombres. Y aquí Sedao es muy claro, le están preguntando cuántos, porque estamos hablando de un tema específico. A los hombres los asesinan, pues sí, pero hay otras razones. Y entonces aquí era importante cuántos y decir en este periodo del 2018 que hicieron las recomendaciones a esta fecha, nosotras lo que hicimos fue revisar que se ha mantenido, pero lo que ha disminuido es que no los están investigando. Entonces, cada vez de que veamos cómo están investigando, cómo están fortalecidas las capacidades de las fiscalías especializadas, si realmente están especializadas. O sea, eso es lo que uno quiere encontrar, qué está pasando, ¿no? Se ha hecho esto, y otro ejemplo, se han creado unidades de análisis y contexto, que también es un tema que ellas mencionan, el gobierno, pero no menciona que no se están utilizando para hacer análisis de contexto de esos modos, patrones, modos operandis que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, la imprecisión, querer decir y después revolver, la verdad es que es que ya hoy sí se va a hacer. Ahora se van a crear, se están creando los centros de libres, por ejemplo, los centros libres para atender. Y otro, nada más estoy diciendo cosas porque es mucha información, pero cuando les preguntaron el tema de prevención de la violencia, para mí fue lamentable que dijeran una cartilla que realmente, ¿cómo? Estás hablando de una política de atención, prevención y sanción, y de la prevención estás hablando de una serie de violencias. Entonces, decir que hoy hicieron una cartilla cuando lo que se tendría que haber dicho es qué ha pasado con las políticas de prevención, hasta dónde, qué tipo de violencias, o sea, como entender más lo que se ha venido haciendo y se redujo a una cartilla. Entonces, eso sí es preocupante porque entonces no se estaba entendiendo, o sea, quien fue no estaba entendiendo que tenía que informar. Lo que hemos venido diciendo es, ¿qué has hecho de tu política de prevención? ¿Qué es lo que sí está funcionando, pero cuáles siguen siendo tus desafíos? Y en esa manera el Estado pues puede, muy bien pudo haber su intervención reconociendo que pues siempre va a haber desafíos. Gracias, María de la Luz. Súper importante esto. La información da poder. Informar significa eso, poder tener un panorama real de lo que sucede en nuestro país y entonces recibir el acompañamiento necesario para ello, ¿no? Pero justo es identificar qué de eso que están diciendo realmente se transmite y se materializa en acciones puntuales para realmente hablar de una disminución de feminicidios, lo cual también parece muy lamentable que se haya hablado de una disminución. En México los feminicidios no han disminuido, tampoco las desapariciones. No se ha hecho realmente una acción puntual que garantice la vida y la seguridad de las mujeres en cualquier espacio público, privado, cibernético. No existe un lugar seguro para ser mujer en nuestro país y también sigue estando, aunque bien, ¿no? Hace muchos años se indicó, la Suprema Corte habló y mandató que todo el asesinato de mujeres tendría que ser investigado como feminicidio. Hoy seguimos teniendo una gran deuda. Sigue siendo algo que no se aplica en la totalidad, que siguen hablando de suicidios, que siguen hablando de homicidios y claro que así los datos van a bajar, ¿no? Pero la realidad es que siguen habiendo algunas acciones que no están dejando, pues bueno, posibilidades de aplicar esto, que fue un gran logro gracias al movimiento feminista de mujeres, que se exigiera que todos los asesinatos de mujeres fueran investigados como feminicidio. Sin embargo, no se ha logrado, ¿no? Y eso tiene que ver con fallas en el sistema de justicia y por lo tanto, también del Estado mexicano que no lo visibiliza y que al contrario, pues se oculta, ¿no? Y eso pues hace muchísimo más complicado acceder a una justicia real para las mujeres. Nada más quería decirte una Sí, cosa de sí. lo que acabas de mencionar, porque precisamente lo que se dijo ahí es que estaba ya una sentencia de esto que estás diciendo y que ya toda muerte violenta. O sea, pues sí, eso está dicho en la Pero no sentencia. se hace. Pero el problema es, nosotros informamos a CEDAW que seguimos viendo cuáles eran las deficiencias, tanto en procuración como en administración de justicia. O sea, ¿qué sigue fallando que al final no está permitiendo que hay casos que, ayer que presentábamos, perdón, el libro de Soledad Jarquín, de su hija Ujú. Marisol,
Jarquín, que fue asesinada en el 2018 y que hasta el día de hoy sigue luchando por la justicia. Entonces, esos casos te revelan todos los obstáculos de impunidad y corrupción que hay y bueno, que me quedo ahí, pero que es lo que revelan y nosotros eso se lo hicimos ver al comité en nuestro informe para que tuviera los elementos de entender lo que pasa en México. Y que eso es bien importante porque quienes mandamos informes al comité es justo para que puedan tener la información de las dos partes, de quien está en gobierno y quien estamos en sociedad civil, donde reconocemos avances. Para mí esto es un gran avance, ¿no? El que se haya mandatado que todo asesinato de mujeres se investigue como feminicidio, pero de ahí a que se lleve a cabo, de ahí que además una vez que se reconozca como feminicidio, se acceda a la justicia, sabemos que pueden pasar años para que una mujer o su familia puedan tener justicia, ¿no? Y creo que eso es algo que sigue estando pendiente y que se invisibilizó. Gracias, María de la Luz, por compartirlo. Wendy, ¿qué cosas graves identificaste al seguir pues las audiencias? Pues bueno, de la que me acuerdo más puntual, porque cuando lo escuché me quedé impactado un poco, fue pues que se negó que hubiera mujeres en prisión por abortar. Y yo me quedé repasando ese audio una y otra vez intentando buscar la forma de, escuché lo que escuché, pero no, o sea, es claro cómo responde pues la titular de la Secretaría de las Mujeres al especificar que no, que en México no hay mujeres por abortar y que el aborto va muy bien, ya solo porque en 23 estados de la República ya se ha despenalizado, ¿no? Como si eso fuera suficiente cuando incluso en los informes sombra, en las organizaciones de la sociedad civil han señalado que persisten muchas problemáticas que rodean el aborto, incluso cuando ya se ha despenalizado, ¿no? Por ejemplo, siguen habiendo muertes por abortar, criminalización, en el negarles el acceso al servicio del aborto, incluso en estados donde ya está despenalizado, y todas estas cuestiones que incluso se mencionó la ley amnistía, pero que incluso en los informes sombras se señala que de esa ley de las 10 solicitudes que se han hecho, solamente una se ha podido llevar a cabo y las otras se han desechado, ¿no? Entonces, pues sí, si no tenemos como la información completa, como tú decías, por ejemplo, leer los informes sombras, pues te crees este panorama que te pinta el Estado mexicano, cuando pues la realidad es muy diferente. Otra cosa que de pronto se me viene es que puntualmente una de las expertas le preguntó al Estado mexicano qué ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al acompañamiento a madres buscadoras, ya que pues en ella se ha ejercido mucha violencia por parte del crimen organizado, ¿no? Y también un poco del Estado. Y puntualmente la respuesta pues no fue completa, ¿no? Fue nada más decir, pues ya la Secretaría de Gobernación ha estado teniendo estas reuniones con las madres buscadoras, pero sin decir realmente qué pasó con la CNDH, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? Pues primero que la titular ha negado que en México haya desapariciones forzadas, ¿no? Que también se ha negado un poco a hablar con las madres. Entonces, pues sí, justo los informes sombras que tuvimos un poco ahí encima la oportunidad de estarlos, pues sí, repasando un poco antes de que sucediera lo de las audiencias de la CEDAW, pues nos brinda un panorama mucho más amplio de personas que realmente, organizaciones civiles que realmente han estado acompañando el tema, ¿no? Y que de ellas se debería estar consultando estos temas antes incluso de ir a rendir cuentas. Adelante, Luz. Sí. Mira, en ese mismo tema, este, o sea, nosotros entendemos que sí es importante decir que sí se ha avanzado en la legislación, ¿no? Porque se ha logrado despenalizar. La cuestión es que el comité le precisa, es ahí donde dice sí, pero sigue habiendo obstáculos en la atención, habló de la norma 046, bueno, atención a las mujeres víctimas de violencia, pero también le precisó el tema de las mujeres encarceladas y contesto bien lo que dices. Mira, hay 200, al menos 218 carpetas abiertas en investigación y lo que aquí tendríamos que ver que no sabemos sí cuántas mujeres están vinculadas, no por aborto, porque se vincula por homicidio en razón de parentesco, por infanticidio, o sea,
De hecho, nosotras que damos seguimiento a Guerrero por la alerta de agravio comparado, el Poder Judicial en la investigación con Fiscalía nos dijeron no hay ninguna mujer en la cárcel en Guerrero ni por homicidio en razón de parentesco, salió la última. Entonces nosotros le dijimos, muy bien, firme un documento donde a nosotras nos garantiza que no hay ningún proceso ya ni de investigación ni ya judicializado en esta situación de mujeres por el tema del aborto o por otro delito que tiene que ver homicidio en razón de parentesco, en fin, y la autoridad no lo quiso firmar. Entonces, nosotras ahorita no podríamos dar y decir que no hay mujeres, que no, porque sabemos que siguen siendo criminalizadas y ahí nosotras sí nos preocupa porque se pierde. Esto se avanza, pero ¿cuáles siguen siendo los desafíos? Y el Estado mexicano lo debe tener claro. ¿M? Ellos lo deben tener claro y SEDAW lo único que hace es pues confirmarte o decirte tienes que seguir trabajando. Pero si el Estado, con un triunfalismo de repente decirlo, sin entender todos los contextos graves, lo vivimos. O sea, se despenalizó el aborto, pero no hemos logrado que realmente el acceso, que las mujeres no tengan realmente obstáculos en el acceso al aborto legal. Por otro lado, un tema que a mí me preocupó, a lo mejor voy a estar saltando, pero un tema fue la salud mental. O sea, el comité le preocupó el tema de salud mental de las niñas víctimas de violencia, que si hay un lugares donde estén atendiendo a las niñas víctimas de violencia sexual, los huérfanas y huérfanos de feminicidio. Es lamentable oír que apenas lo que informaban es que van a hacer su estadística, ¿no? ¿Cuántos años ya llevamos ya con la tipificación a partir del 2010? Y entonces era decir, la contestación era decir, no, no hemos podido, no hay, se va a trabajar. Se dijo, y eso también me preocupó, están los centros de justicia. Los centros de justicia, allá hay psicólogas, por supuesto el comité entendió muy claro que no hay, no hay, si no hay estadísticas de cuántos huérfanos, mucho menos está como hay centros especializados en la salud mental de las niñas, mujeres y adolescentes, ¿no? Entonces eso fue un tema también que preocupaba. Otro tema es el tema de la militarización. O sea, decir que las reformas constitucionales en materia, pues, de la Guardia Nacional, de todo lo que se ha venido diciendo de la preocupación, dijera que no, que realmente no está militarizado el país cuando la reforma, la discusión que tuvimos en la reforma de la Guardia Nacional es que es una Guardia Nacional, o sea, es los militares, ¿no? Ya no es una Guardia Civil. Entonces, yo ya no entendía, o sea, decía, ¿por qué se dice eso si no es real? Otra cosa grave que también era que con las reformas que se acababan de hacer, donde ya la violencia está en el marco constitucional, que ese es un avance, sí. El problema es decir que para justificar el problema de los feminicidios y cómo se van a seguir investigando, decir que con eso ya la Fiscalía General de la República puede atraer los casos. ¿No? Que eso ya va a ser, porque ya es responsabilidad. Eso es muy grave, porque hasta ahorita seguimos luchando porque funcione la Fiscalía General de la República en casos muy graves que cuentan con elementos para la atracción, ¿no? Y no se han podido atraer. Entonces, decir al comité que ahora con esa reforma se va a resolver estos problemas, no sé si queda claro, pero sí se volvió algo como confuso y nosotras esperamos que el comité con eso pueda hacer las precisiones en las siguientes recomendaciones al Estado mexicano. Ya les digo en la siguiente lo de la alerta y otras cosas. Gracias, María de la Luz. Sin duda, el tema de invisibilizar, ¿no? La criminalización que todavía existe para cuando una mujer decide acceder a su derecho a elegir sobre su cuerpo, pues es gravísimo. Lo mismo hablar de la militarización y decir que no existe, pues bueno, es un país militarizado que varias organizaciones de la sociedad civil lo hemos evidenciado y pues se suman, ¿no? Porque también se habló mucho de que no había militarización, que había una Guardia Nacional, que también eso es no solamente confuso, sino me parece un discurso bastante
pues bueno, peligroso, porque se acaba de hacer la reforma, ¿no? Están aprobando una reforma de la Guardia Nacional que pues pone totalmente en una vigilancia ilegal y abusiva por parte de las Fuerzas Armadas como una práctica reiterada de opresión que hemos visto que México tiene muchos casos, justo el campo algodonero, donde pues la transgresión de derechos humanos de personas que se supone nos tienen que cuidar, pues es el día a día, ¿no? Y es gravísimo que esta modificación, que obviamente se sabía, ¿no? Lo tenían, se viene planeando desde el año pasado. Que haya estas operaciones encubiertas que pongan en riesgo pues la seguridad real y efectiva de quienes habitamos este país. Es algo que se sigue sin hablar, sin reconocer y que son cosas que se omitieron, ¿no? Y que justo al ratito, en la siguiente ronda, es qué implica todas estas omisiones en ocultar la información. Wendy, ¿qué opinas? ¿Qué otros aspectos, además de esto que hemos compartido, llaman la atención? Hay que estar vigilantes. No lo sé. La verdad es que todos los temas que se abordaron eran muy importantes y para mí un poco también fue difícil estar siguiendo esta cobertura en cuanto a interpretar las respuestas del Estado, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, se contesta como que todo está de maravilla con tantos programas que se han hecho y tantas instituciones nuevas. Em, pero más que nada, pues sí, la lectura en general, pues fue un poco de análisis, ¿no? De estar comparando con informes sombras. Y bueno, un poco ligado a esto de la militarización, pues creo que no se habló mucho sobre el impacto que ha tenido también sobre mujeres indígenas y mujeres migrantes que tienen que transitar en nuestro territorio hasta el norte y entonces encontrarse con estas fuerzas que ya están 100% militarizadas, ¿no? Ya esta semana nos queda claro, em, pues todas las leyes que se tuvieron que reformar para que sí, que la Guardia Nacional va a estar 100% ligada a lo militar. Entonces, pues sí, es un poco esta lectura de cómo nos están vendiendo las cosas, ¿no? Como pues si la gente también fuera tonta o no siguiera lo de la CEDAW, pero pues sí, vemos que sí hay mujeres que estamos siguiendo estos temas, ¿no? Que nos importan, que nos atraviesan. Entonces, pues la verdad se hablaron muchos temas, ¿no? De tanto político, de salud. Entonces, para mí es un poco también ponerlo sobre la mesa porque fueron muchos datos que aún seguimos intentando comparar con lo que tenemos. Por ejemplo, ahorita ya se me vino a la mente lo del Sistema Nacional de Cuidados, que se presumió como un gran avance, pero la realidad es que sabemos que este sexenio no va a haber un Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Pero que ya se está hablando sobre abrir un anexo enfocado en este sistema. Cuando tenemos problemas con nuestro anexo 13, ¿no? Que se le da recursos, pero se destina como a los programas sociales. Y entonces vemos estas disparidades entre lo que se hace y realmente cómo se destinan los recursos. También pues eso es un tema como que deberíamos estarle ahí dando importancia porque pues se viene ahora este anexo del sistema de cuidados, ¿no? Cuando se declaró por el propio Estado mexicano que justo no se iba a poder tener la capacidad ni los recursos para instalar el sistema de cuidados, ¿no? Y bueno, ante la ciudad pues se habla de otra cosa totalmente distinta, como si ya estuvieran todas las bases. Y bueno, pues yo no puedo dejar de mencionar que algo que también que nos preocupó, además que coincido con todo lo que han compartido nuestras invitadas, pues bueno, las declaraciones, porque una de las expertas pregunta muy puntualmente sobre su preocupación ante los recortes para los refugios y los centros de justicia. Y bueno, pues fue lamentable, ¿no? Justo el que hayan dicho que no hay recortes, que no es así, cuando los hemos documentado no solamente desde la Red Nacional de Refugio, sino también otras organizaciones, pues bueno, esta tendencia sostenida del gobierno mexicano en asignar suficientes recursos al programa de refugios, donde 2019, 2021, 2022 hubo recortes impresionantes y bueno, 2025 también,
4,3% menos que lo que se tuvo en el 2023. ¿Esto qué significa? Que los refugios en este año están operando con un presupuesto del 2022 y que ni siquiera hayan dicho ese día que lo declararon, que fue el 17 de junio, que a esa fecha no hayan bajado los recursos para los refugios, ¿no? Esto igual lo veía en el pronunciamiento del observatorio, pues esta es realmente un tema que revictimiza, que es una violencia institucional, porque pues la realidad es muy distinta y que además hayan dicho que se diseñó un manual de operación para refugios y albergues para estandarizar los criterios de atención, lo cual también nos llama mucho la atención porque jamás nos consultaron, jamás nos convocaron cuando pues hemos estado teniendo un diálogo buscando justo no solamente con la Secretaría de las Mujeres, la primera secretaría, que esto ha traído también muchos obstáculos, que fue una de las razones que daban en su informe, ¿no? O sea, no se han hecho, o vamos poco a poco porque es nueva la secretaría. También se ha hablado o se había hablado con InMujeres, con las extintas InMujeres y con ABIM, y que surja esto, me parece que es nuevamente este discurso donde sí, porque en las audiencias hablaron de reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero justo como en esta ambivalencia, ¿no? O sea, se reconoce el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero realmente no se les convoca, no se les consulta, o no a todas, ¿no? Porque también la secretaria termina diciendo que va a hacer convocatorias para que participemos, lo cual celebramos, pero pues bueno, ya hemos visto que se han tenido foros que hoy se difundió, ¿no? Que va a ser uno de 6 foros, el que ya se llevó a cabo, y bueno, no hemos estado convocadas muchas, ¿no? Muchas de las que hemos evidenciado estas situaciones que fallan, y lo evidenciamos porque es nuestro derecho a alzar la voz desde la democracia y porque solamente evidenciando lo que falta podemos transformar realmente al país, a la sociedad y trabajar conjuntamente entre todas, ¿no? Entonces, eso también es algo preocupante. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo miran en esta, justo lo que tenemos. Ahorita Luz nos va a hablar de las alertas, que tenemos la información, que estamos en ese territorio y escuchamos pues declaraciones que distan de toda una realidad, pero que no tiene que ver con cuestiones de ego o de ideologías, sino de derechos humanos que están en el centro. Estos derechos humanos que al invisibilizarlos se revictimiza, pero también se perpetúa esta cadena de impunidad, de corrupción y de falta de acceso a la justicia que implica también presupuestos garantes. ¿Qué opinas, Luz? Pues en eso coincido. Mira, es importante decir que las organizaciones llevamos muchos años en la lucha y que ese es nuestro papel. Nuestro papel es ver cómo realmente vamos avanzando y reconocemos siempre los avances, pero tenemos que visibilizar los obstáculos, ¿no? Porque ahí, no visibilizarlos, estamos poniendo en riesgo a miles de mujeres que mueren, ¿no? Por muertes evitables. Entonces es muy importante que el papel que nos toca a la sociedad civil, ¿no? Es sobre todo crítico, pero en esta crítica de proponer, como dices, si nos convocan a espacios, es para construir, para ver de qué manera este país va avanzando por una justicia de género y por la igualdad. Mira, en el presupuesto veíamos que el Programa Nacional contra la Trata de Personas, es que tanto se mencionó como la columna vertebral, en el periodo de Andrés Manuel del 22, bueno, 24, no tuvo recursos, ¿no? Realmente no tuvo el presupuesto suficiente y entonces parte de lo que se, se pide es que realmente se garanticen los presupuestos, ¿no? Que realmente se den a tiempo, porque a veces lo que pasa es que se va rezagando o siguen haciendo entra un nuevo gobierno federal y entonces vuelve a hacer sus revisiones y tarda en responder a una realidad que a diario requiere, como tú dices, tener las instancias adecuadas, como los refugios, que las mujeres pueden estar protegidas. Otro tema que creo que es importante también considerar es el tema de las defensoras. O sea, porque el Estado mexicano habla de un mecanismo de protección, pero ese mecanismo de protección estábamos nosotras revisando que de 1,472 solicitudes, o sea, no fueron 2,100, perdón, 28 solicitudes al mecanismo específicamente de mujeres para ser protegidas,
solo se otorgaron a 1,472, ¿no? En ese periodo estamos hablando de 39 mujeres asesinadas, defensoras. Entonces, el que uno como defensora también es importante porque luchar por nuestros derechos nos cuesta la vida, ¿no? Estar en esta lucha y los mecanismos que hasta ahorita el Estado mexicano ha generado no están protegiendo debidamente a las mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante. Y cuanto a la alerta de género, que es un mecanismo que el Estado mexicano ha presumido, de hecho, en los últimos dos informes, este, México presumió que era un mecanismo novedoso, único, y sigue sin funcionar debidamente. Y hoy las relatoras, las expertas, le preguntaron, le volvieron a hacer énfasis, pero explíquenos más sobre el mecanismo, porque lo que ellas pedían es que México hubiera evaluado el funcionamiento y el impacto del mecanismo de protección, porque es muy importante porque este mecanismo atiende, se supone, violencias muy graves, ¿no? Estamos hablando de desaparición, feminicidio, trata, delitos muy graves, y es importante que estos mecanismos funcionen, pues, para proteger a las mujeres. Y lo único al reiterarle lo que respondió la subsecretaría de violencia, Ingrid, la subsecretaria, fue que estaban en revisión, que estaba una revisión, se seguía evaluando, palabras más o menos, sin decir realmente que ya se ha evaluado ese mecanismo, que ya sabemos dónde están las deficiencias. Y las deficiencias es que a los estados no les gusta ser evaluados porque lo que se demuestra, que ya tenemos las metodologías donde se evalúan los impactos, los avances, los resultados, los estados crean muchas cosas pero no las implementan. Entonces, a mí me preocupó porque desaparecen la instancia que daba seguimiento, como es la CONAVIM, pero está Secretaría de Gobernación. Y Secretaría de Gobernación es en la ley decreta la alerta, está totalmente perdido ya del mecanismo. Ahorita hay un abandono, ¿no? Nosotras, nada más para que ellas tendrían que haber dicho el por qué. Por ejemplo, Sonora tiene 4 años que se decretó la alerta y no tiene ningún informe. Entonces, ¿cómo va a avanzar un mecanismo si a la federación le toca coordinar las evaluaciones para ver cómo van avanzando, que estamos teniendo violencias muy graves? No lo hace. Veracruz es la tercera, se tendría que decretar la tercera declaratoria por desaparición. El estado de Veracruz, Cuitlagua, por ejemplo, entregó su informe en septiembre y tenemos ya medio año del 2025, no se ha podido sacar el dictamen porque no quieren reconocer que tienen que decretar una tercera alerta. Entonces, si este mecanismo le van a dar un uso político y por eso no ha funcionado debidamente, porque gracias a este mecanismo pudimos evidenciar violencias muy graves. Entonces, realmente no pudo decir más el Estado mexicano, porque realmente es el mismo Estado, las mismas autoridades que han obstaculizado que este mecanismo realmente sea un mecanismo de rendición de cuentas para la política en atención, pero es un mecanismo subsidiario en violencias graves. Gracias, María de la Luz, por poner esto sobre la mesa. Sin duda hay acciones que se utilizan por cuestiones partidistas con tintes para evidenciar que hay una política feminista exterior, pero la realidad es que no es así. Vamos a buscar desde la Red Nacional poderles poner aquí a quienes nos siguen en la transmisión las ligas de estas audiencias, porque es bien importante, ¿no? Hemos visto muchas cosas, hay quien se molesta de gobierno porque decimos lo que estamos viendo, pero es importante tener la información. Es importante realmente hacer un análisis y no solamente quedarnos con información que puede ser selectiva, pero que invisibiliza las realidades que vivimos cientos de mujeres. Y no solamente en temas de violencia, sino en desaparición, en temas de militarización, en temas de salud mental, que es súper importante. México tiene una gran deuda con el tema de la salud mental, ¿no?
Simplemente preguntémonos a quienes estamos alrededor y quienes nos rodean, quién realmente tiene una atención a la salud mental. Y esto pues nos lleva a identificar que hay todavía muchas cosas por hacer y que es importante informarnos para poder, pues bueno, exigir y también para poder proponer, que eso es lo que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil. Wendy, ¿qué opinas? ¿Qué cosas puedes aportar de este diálogo que estamos teniendo? Pues en primer lugar quería arrancar con eso de la reunión entre pues el Estado con las asociaciones civiles, que se lanzó ese dato ahí en la CEDAW, pero ya después como yo buscando preguntar y cuándo va a pasar esto, porque no hemos tenido ninguna información más que se dijo esto en la CEDAW, pues a mí me comentaron que todavía no se tiene planeado qué se va a hacer y que probablemente se esté convocando a a las organizaciones civiles entre septiembre y diciembre de este año, pero como tal no hay algo tangible de lo que podamos hablar sobre esta reunión, ¿no? Porque se sabe que insistentemente las organizaciones se han acercado a la Secretaría de las Mujeres y ha habido, y no solamente a la Secretaría, ¿no? También pues por ejemplo a la presidenta, ha habido este rechazo, ¿no? No hace unos meses, como dos me acuerdo, hubo una organización que intentó acercar 4 casos de violencia vicaria a Cicla Hernández y de los cuales pues hubo un rechazo, ¿no? No fue hasta que realmente pues este caso se hizo un poco viral como en medios de comunicación que entonces ya pudo haber este acercamiento, ¿no? Pero pues sabemos que antes eso no sucedió hasta que se denunció que había esta negativa, ¿no? Otro tema del que se habló ahorita es sobre, pues sí, el mecanismo de protección a mujeres defensoras y periodistas, que ahí es un poco un tema que ahí un poco me atraviesa. Yo hablando con algunas periodistas en los estados, pues es terrible cómo se vive el periodismo en los estados, ¿no? Porque un poco ahorita nosotras estamos en la Ciudad de México y claro que hay violencia, pero no tanta como, o, ajá, como la que viven ellas en los estados, ¿no? Que ya incluso por menos, a veces menos de lo que yo he hecho en una nota, ya son perseguidas, ¿no? Ya son acosadas con violencia. Entonces, bueno, algunas de las cifras que se dijo en la CEDAW es que hasta abril de 2025 contaban con 2.341 personas, de las cuales 189 eran mujeres dentro del mecanismo de protección y 789 eran defensoras. Pero ¿qué pasa? Es que pues siguen habiendo un poco estas deficiencias en cuanto a la atención y protección de estas mujeres, también incluso por el propio mecanismo, ¿no? Hay casos de mujeres que han llegado a CIMAC en donde no ha sido suficiente esta protección. Entonces vemos como que no es suficiente y la violencia sigue pasando, ¿no? Y es terrible con las mujeres defensoras y periodistas, ¿no? Tan solo en estos meses, ¿a cuántas mujeres defensoras no han asesinado? Tenemos también presente el caso de Sandra en Oaxaca, que pues es un caso que terrible, ¿no? ¿Cuántos meses no estuvimos a la espera de que Sandra regresara y tristemente no sucedió? Entonces, pues el caso de Sandra visibiliza el de todas, ¿no? El de las mujeres defensoras que pues está mal, se está viviendo esta violencia. Gracias, Wendy. Pues justo el día de hoy, la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Saca un comunicado para compartir que están realizando foros para integrar el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 2025 al 2030. El primer foro menciona que lo hicieron en junio. No sé cómo fue la convocatoria, desconozco. El 13 de junio se realizó el primer foro con organizaciones de la sociedad civil y dependencias que integran el gobierno de México y que en las próximas semanas se llevarán a cabo foros con mujeres indígenas y con estudiantes. Insisto, desde la Red Nacional del Refugio celebramos estos foros, pero es importante que las convocatorias sean públicas, que las convocatorias sean accesibles, donde podamos participar aquellas colectivas, organizaciones, defensoras, activistas, mujeres sobrevivientes que quieren participar en esta construcción. Creo que ese es todavía un tema importante que se tiene que estar insistiendo para que entonces podamos hablar de una diversidad de voces. Muchas gracias, Wendy y María. Sí, adelante, María de la Pero Luz. quiero decirte una cosa, o sea, no solo es convocarnos.
porque nosotras nos pueden convocar. La preocupación de nuestras otras encuentros y foros es que vamos donde no hay claridad de las metodologías, cómo se recogen las propuestas, cómo se elabora previamente una metodología que realmente considere, ¿no? De qué manera todas las experiencias son importantes, pero sí cómo se trabaja una metodología que vale la pena ir a un encuentro donde vas a discutir, donde va a haber se va a recoger para que realmente de ahí emanen propuestas más que tengan un mayor impacto en la vida de las mujeres, pero no es así. Nosotras sí nos preocupa estar yendo a reuniones que hablan mucho, que se dice, pero no sabemos si eso hacia dónde va esto, cómo realmente va a ir incorporándose realmente a un programa o solamente se corre el riesgo que pueda ser una simulación. Yo solamente quiero decirte antes que se me olvida que hubo muchos temas que el comité fue muy preciso, incisivo con las Ujú. autoridades. Este, es importante decirlo como el tema de la paridad, era algo que el Estado se siente orgulloso, las mujeres ya es el 50 y 50, se ha logrado, tenemos una presidenta, pero el comité sí fue muy claro en decir, pero ¿qué está pasando en los municipios? ¿No? Si eso como en los municipios se da, ¿no? Que ahí el Estado ya no tuvo respuesta. Entonces, esto es muy importante que el Estado mexicano entienda que sí están bien los avances y eso hay que decirlo, pero también dónde siguen viendo estos obstáculos. Un tema fue el tema de salud, que no se nos debe de olvidar, ¿no? Con todo esta, volver a centralizar hoy la salud, ¿no? Con el bienestar y todas estas reformas, le preguntaron sobre el tema de salud. Y entonces intervino la autoridad diciendo que hay 11 millones, que ya se han ido 11 millones de personas, pero no supo decir cuántas eran mujeres y de qué, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque eso creo que yo decía, las personas que fueron tenían claridad de que estaban evaluando a un Estado mexicano en una convención tan importante donde se evalúan los avances que va acumulando recomendaciones y son 6 años, no 3 meses ni 6 meses. Yo creo que esto es importante reflexionarlo y que lo reflexione el Estado mexicano, porque seguimos todavía las mujeres luchando porque tengamos una igualdad sustantiva donde se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Sí, muchas gracias, Luz. Sin duda, gracias por especificar el tema de la salud, que también le hicieron la pregunta de qué pasa con aquellas mujeres que no están afiliadas al IMSS, ¿no? No supieron responder. De hecho, cuestionaron por qué si se había hecho en el sexenio pasado una política pues bueno, el Seguro Popular, o en sexenios pasados Sí, sí, el así es. Seguro Popular no se había retomado, ¿no? No respondieron y pues bueno, creo que eso también hablan de lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que no se trata de crear el hilo negro ni nuevas cosas, desvirtuando lo que ya se había logrado, pero también, sobre todo, poniendo en riesgo pues a cientos de mujeres que sabemos que además, que Ya aunque dijeron salgo, que sí, Ana. Salud. ¿no? Que además, aunque dijeron que sí habían estadísticas desagregadas, tampoco es cierto. No hay estadísticas desagregadas por género. No sabemos cuántas mujeres son lesbianas, migrantes, indígenas, discapacitadas. No lo sabemos. Sin embargo, dijeron que sí. Creo que eso también es un tema importante. Y coincido totalmente. De hecho, justo no solamente es convocar foros. Nosotros la verdad es que vamos a los foros que nos invitan cuando identificamos que podemos proponer, pero más allá de los foros, y es una de las solicitudes que estamos haciendo, son mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, conformando espacios de diálogos horizontales, reales, no de simulación, que sean vinculantes y que construyamos en conjunto precisamente políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque hemos participado en foros, hemos sido convocadas incluso, y me sumo a ti, y lo hemos dicho varias organizaciones, cuál es la metodología, pero además de los foros es indispensable tener mesas de trabajo continuas, que haya una programación donde podamos hablar del tema y podamos realmente en colectivo, pues como decimos,
arrastrar el lápiz, crear políticas, analizar no solamente qué es lo que se está fallando por parte del Estado mexicano, de las autoridades, sino también qué podemos hacer nosotros como organización civil para fortalecer, ¿no? Creo que apostarle a este diálogo horizontal permanente, donde podamos, desde los diferentes temas, porque hay muchos temas, como lo has dicho reiteradamente, muchos temas que se hablaron en la CEDAW, muchos otros que no, pero que al final tienen que ver con una, o tendrían que ver con una política de igualdad sustantiva, efectiva, real, con un derecho efectivo, puntual, a vivir de forma digna y libre de violencia, garantizando presupuestos progresivos y con perspectiva de género, pues son muchos. Y creo que algo importantísimo, ¿no? Más allá de estos foros, porque podemos hacer muchos foros, creo que el reto es que podamos retomar lo que en algunos años pudimos tener, mesas de trabajo y de diálogo, que de esas mesas salieran productos, ¿no? En beneficio y desde las voces de quienes están acompañando, claro, teniendo siempre a las mujeres que están sobreviviendo a las violencias. Y bueno, justo para cerrar, tenemos todo este análisis y muchos otros que nos faltan, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el reto ahora? ¿Cuál es el siguiente paso, Wendy, María de la Luz? Tenemos este análisis, digo, me queda claro que vamos a seguir resistiendo, insistiendo, creando acciones, proponiendo iniciativas, buscando el diálogo, ¿no? Insisto, estas mesas de trabajo real y efectivo, donde todas las voces se puedan escuchar. Pero ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento estamos? ¿Y qué podemos hacer ante esta insistencia del Estado mexicano a solamente hablar de lo que se ha hecho, lo cual reconocemos, pero invisibilizando todo lo que hace falta? Pues yo creo que seguir insistiendo en esos resultados, ¿no? Porque tal vez ya pues la CEDAW va a emitir sus recomendaciones, entonces también hay que ver qué recomendaciones y todas las que ya se suman y que no se han cumplido y seguir insistiendo en ver esos resultados más allá de lo que se nos dice de tantas cosas que se han creado, ¿no? También seguir insistiendo en tener estos temas presentes que la verdad cada día no, bueno, a mí me sorprende cada día que pasa en nuestro México, ¿no? Tan solo esta semana fue rápido el tema de militarización. Entonces, pues sí, cada nuevas propuestas que se ponen sobre la mesa, pues sí, al seguirlas analizando, seguir proponiendo e insistiendo en ver esos resultados, que bueno, nosotras tenemos esa oportunidad de hacer estos señalamientos, ¿no? Gracias. Está al pendiente de las recomendaciones de la CEDAW ante este informe que dieron. María de la Luz, ¿qué sigue? Mira, yo creo que es importante seguir nosotras seguimos como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hicimos una campaña para informar qué era CEDAW, seguimos dando datos, ¿no? Y seguir informando, este, porque es importante que el siguiente paso en este tema es que en los siguientes días, yo entiendo que en la primera quincena de julio, en el mes de julio, vamos a tener las recomendaciones de CEDAW y eso sí va a marcar para ver la lectura, ¿no? Es una herramienta más, ¿no? Porque al final, pues, creo que es, pero sí es importante ver las recomendaciones que dio CEDAW para que a partir de ahí se establezca cuál va a ser el seguimiento. O sea, aquí la cuestión es ver cómo este gobierno para mujeres, este gobierno que se plantea tanto que es este tiempo de mujeres, pues entonces pues que se materialicen cómo van a dar respuesta a estas recomendaciones. Están las recomendaciones que emitió el EPU, el examen periódico universal también, sobre igual materia sobre violencia y otros temas de las mujeres, desaparición, en fin, y que nosotras ya solicitamos reunión, varias organizaciones, a la Secretaría de la Mujer y hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Era pedirle la reunión para ver cómo le iban a dar seguimiento a las recomendaciones también de este mecanismo y no tuvimos, esperamos que ahora que vienen las recomendaciones de CEDAW, podamos tener esa reunión que ellas ya dijeron para ver cómo van a dar seguimiento y cuál va a ser los mecanismos para ir evaluando cada año, cada determinado tiempo sus avances,
para que realmente para la siguiente evaluación que hagan a México se pueda presentar de mejor manera. Sin duda, muchas gracias, de verdad, gracias Wendy, Rayón Garay y María de la Luz Estrada. Gracias por compartir todos sus saberes, sus análisis, estas reflexiones. Gracias a todas las personas que nos siguieron. Y bueno, sigamos en la insistencia, informándonos, esperando las recomendaciones de la CEDAW y también buscando el diálogo. Creo que eso es lo que nos caracteriza, el diálogo constructivo, que es disidente en muchas ocasiones y es parte de la democracia, pero solamente en la construcción y en la disidencia podemos encontrar estas coincidencias, que es que todas queremos un México donde pues, las mujeres puedan vivir libres, seguras y sin miedo, y que esto sea una realidad. Y así solamente podremos llegar todas, no solamente en el discurso, sino en los hechos. Creemos en estas cuestiones que se materializan, pero para ello las reuniones, el diálogo real, efectivo, que se materializa en acciones, eso es lo que abogamos. Así que muchas gracias, les mando un abrazo, pasen bonita noche y estamos en contacto. Gracias.